pone la palabra en ciertas partes o en ciertos textos. Es un poquito, no sabría decirlo si complicado o complejo entenderlo, pero quiero que entendamos que el Espíritu nos dé discernimiento espiritual para poderlo discernir espiritualmente, no con la mente, sino con el corazón. Es un Isaías 5:1, donde el Señor aquí nos pone como, ahí dice una viña en una ladera, pero quiero que entendamos que toda esta palabra se refiere a su pueblo, ese se refiere a sus hijos. Y eso es lo que quiero que logremos entender. Por eso les digo que podamos, espero en el Señor, espiritualmente poder entenderla, porque de eso se trata, de que entendamos esta palabra y la hagamos nuestra. Porque no se trata que esto fue para aquellos, no, que la hagamos nuestra nosotros. Y por eso quiero que lo recalco para que tal vez podemos ponerle mucha mente o mucho cuidado, ¿verdad? O atención. Ahora dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado. A su viña, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Entonces lo que da a entender el Señor ahí, pues, ¿cuáles son los fértiles? Somos los hijos. ¿Por qué? Porque somos los que enteramente entendemos la palabra. Pero ahorita creo que no la van a ir entendiendo, hasta más abajo. Pero vayan poniéndole mente para que el Señor nos vaya dando discernimiento espiritual. Tenía mi amado, dice, una viña en una ladera fértil. Oiga bien lo que nos dice el 2. La había cercado y despedregado. ¿Qué significa cercado en la Biblia? Quiero que entendamos, no es un cerco de alambres, no. Es un cerco vallado de ángeles. Por eso les digo que la vayan poniendo mente. La había cercado, dice, y despedregado. Quitado todo lo malo que había, por decir, en nosotros. Y plantado, dice, de vides escogidas. Había edificado en medio de ella, miren, una torre. Lo que quiero que entendamos que no se refiere a una torre como quien hace algo en alto, o una torre, por decir, como la de los aviones, por decir algo así. No. Es donde Él dejó su espacio, donde vino a morar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Pero quiero que, por eso les digo que le pongamos mente. Había edificado, dice, en medio de ella una torre. O sea, quiero que entendamos que Él hizo un espacio en medio de cada uno de nosotros para morar en nosotros. Y echó también, dice, en ella, dice, un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué quiero que entendamos? El Señor esperó que yo diera frutos, pero no di frutos de honra, di frutos de deshonra. Quiero que entendamos. Y una vez que vayamos entrando más abajo, quiero que vayamos entendiendo que cuando el Señor, vamos a poner otra parte diferente. Cuando Job dio frutos, después de que pasó el proceso. Así somos nosotros. Hasta que pasamos el proceso de las tribulaciones, de cuántas situaciones que nos vinieron a nuestra vida, es que cambiamos. Y podemos ver en el Job 42.5. El 42.5. Está desde el 42.1 en adelante, pero solo me voy a ir específicamente a eso para que entendamos que a él le pasó todo lo que le pasó, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Le murieron sus hijos, sus 7 hijos, 3 hijas. Y había perdido todo, camellos, bueno, todo cuanto tuvo, excepto la esposa. Creo que la esposa nunca la perdió. Pero ¿cuál era el problema? Ahí está, miren. De oídos te había oído. O sea, él solo tenía una referencia del Padre, no que lo conocía. Como cuando alguien le dice, mira, si vas a tal lado que ahí te van a decir cuántas cosas. Entonces usted tiene una referencia. Es diferente cuando usted va y habla con esa persona. Y eso es lo que nos manifiesta. De oídos te había oído, mas ahora, la diferencia cuando él ya tuvo ese cara a cara con él, mis ojos te ven. No sé si lo logramos entender. Volvamos donde estábamos. Entonces, ¿qué pasa con el proceso? Que nosotros al principio, si nos decían de un Dios, sí, hablábamos de él. ¿Por qué? No porque habíamos tenido una comunión, no porque habíamos tenido una relación estrecha con él. Lo hablábamos porque lo oíamos. Y es diferente una vez que Él vive, mora en nuestra vida o dirige nuestra vida.
Y hecho también, dice, en ella un lagar, dice, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. O sea, hicimos lo malo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, pregunta el Padre. Está haciendo una pregunta, miren. Juzgad ahora entre mí, o sea, entre él y mi viña. O sea, está juzgada entre él o nosotros. ¿La culpa es de él o es de nosotros? Eso es lo que debe entender. Ya sabemos que la culpa no es de él. La culpa es de nosotros. Porque él nos había guardado, como menciona la hermana, nos había acercado y todo, pero las personas decidieron hacer el mal. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Eva, la serpiente, le dijo que de todos los árboles puedes comer, de ningún árbol le puedes comer, le dijo, porque ella fue astuta, le entró de esa manera. Y ella le dijo, no, claro que sí, solo de uno, es que no puedo. Entonces, ahí escuchó al que no es digno mencionar, que se llama Satanás, a través de la culebra, y le dijo, no, claro que sí puedes comer. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el día que comas serás igual que Dios. No le dijo, el día que comas, mueres espiritualmente. Él le dijo de una manera astuta, llamémoslo de esa manera. Miren. Juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea, ¿quién hizo lo malo? Si fue culpa nuestra, ya sabemos que es nuestra. ¿Qué más se podía hacer? Dice, a mi viña que yo no haya hecho en ella. ¿Qué es lo que el Señor no ha hecho en nosotros? Lo dio todo. Si antes de que Él fundara, todo Él ya preparó el alimento, los animales y todo. O sea, Él nos ha dado todo, nos preparó el agua, nos preparó el calor, nos preparó en su momento el frío, nos preparó el aire. Él nos preparó todo. Ahí no hay nada que nos haya hecho falta, más que la inconformidad de nosotros. ¿Por qué? Porque si está haciendo frío, renegamos por el frío. Si está haciendo calor, renegamos por la calor. Si no llueve, renegamos porque llueve. Si llueve mucho, renegamos porque llueve mucho. Y si está mucho, bueno, cualquier cosa, si está el aire tranquilo, pues ahí no renegamos mucho. Pero si hay mucho viento, renegamos por todo. Nosotros, esa ha sido, antes de estar con el Señor, en la parte mala de nosotros, de siempre estar inconforme. Si comió poco, ay, quedé con hambre. Si comió mucho, ay, que quedé muy lleno. Siempre hay una inconformidad. Y eso es lo que debemos de irnos quitando a través del Señor en nuestra vida. ¿Qué más podía hacer ya mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando, dice, yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O sea, hicimos lo malo. Aunque quiero que entendamos, fuimos sometidos a desobediencia. La misma palabra nos manifiesta. 5. Y luego lo que dice él, aquí es donde quiero que vayamos poniendo mente. Os mostraré pues, ahora dice, lo que haré yo a mi viña. Ahora quiero que entendamos. Si fuera un viñal, pues no va a pasar nada a quienes les pases a nosotros. Por eso quiero que vayamos entendiendo bien. Miren, os mostraré, dice pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. ¿Cuál es el vallado? Los ángeles, ¿vale? El vallado de ángeles, quiero que entendamos. Y será, mire, consumida. Aportillaré, dice, su cerca y será ahollada. Entonces quiero que entendamos, repito, os mostraré, dice, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Ahora quiero irme a Jod. Cuando a Jod se le fue quitado, ¿qué fue lo que le quitó el Señor a Jod? Fue su vallado. ¿Qué pasó cuando a Jod se le quitó su vallado? Entonces Satanás lo zarandeó a diestra y siniestra, al más no haber, hasta llegar al proceso que llegó cuando él en su momento, pues le dijo él, llegó a los pies de Jesús, del Padre, y lo reconoció. Hasta ese momento, cuando dice él, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A dónde está? Ahí está, miren lo que dice en el 1:10. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado, dice, bendiciones. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y miren lo que dice. Le está diciendo Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que... y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, como dice, el día que le vaya mal, vas a ver si no blasfema. Eso es lo que debe entender. Entonces, por eso quiero que entendamos qué es lo que él quitó, es el vallado. Y luego dice mi padre, al que no digno mencionar, he aquí todo lo que tiene está, dice, en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él
y salió el que no es digno de mencionar delante del Padre y fue a hacer lo que tenía que hacer, a destruir a las cosas de Jod. Entonces, pero quiero que entendamos, las cosas no permite absolutamente nada en esta vida nuestra si no es permitido por el Señor. Porque miraron, ¿verdad? El Señor fue el que quitó el vallado de ángeles. Cuando una vez a usted le quitan el vallado de ángeles, pues pasa todo lo que pasa. Y iba con condición. Le dijo, no le toques la vida. Podemos ver que siempre el Señor lo mantuvo guardándolo. 6, ¿verdad? Haré que quede desierta, dice. No será podada ni cavada. Y crecerán, dice, el cardo y los espinos. Y aún, dice, a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Entonces, quiero que entendamos que cuando dice, por ejemplo, no será podada ni cavada, dice, y crecerá en el cardo y los espinos, o sea, son los problemas que le vienen al ser humano cuando el Señor ha quitado su vallado. No tengo el texto, me hubiese gustado, no sé si la hermana me lo encontrara. Cuando el Señor Jesús dice, no la corte, le dice al Padre, dale un año más. Yo como quien dice, la porcaré. Y si en el año no da fruto, entonces va a ser cortada. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Que el único que a nosotros nos hace tener frutos es a través del Señor Jesucristo. Porque antes de eso nosotros no teníamos. Entonces quiero que entendamos. Haré, dice, que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá, dice, el cardo y los espinos. Y aún, dice, las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ellos. Aquí donde quiero que vayamos entendiendo que se refiere a nosotros. Aquí nos manifiesta. Ciertamente, la viña de mi Padre de los ejércitos es que... ¿Qué dice ahí? Es la casa de Israel, o sea, son los hijos, pues. Por eso quiero que entendamos, es cada uno de nosotros, que no está hablando de un viñal donde salen uvas. No, está hablando, ahí está, miren, es la casa de Israel y los hombres de Judá. Y luego dice, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí, dice, vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces quiero que entendamos que habla de nosotros. Por eso les digo yo que esperen el Señor que la podamos entender, ¿verdad? Y luego nos manifiesta en el 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, dice, hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Cuando la persona ocupa todo, cuando al único que no le da lugar en su vida es al Padre a través de su Hijo amado, sino que lo que pasa haciendo es afanado en tanta cosa en la tierra. Y quiero que me pongan un Miqueas, hermana, póngame un Miqueas 2:2. Y espero que lo logremos entender. Como les digo, yo entiendo, si ustedes me dicen a veces que no es fácil, yo sé. Para mí no ha sido fácil hasta que el Señor en su momento, cuando me pone a ir, entonces me va dando un discernimiento espiritual. Y sé que cuando de así nomás no es fácil. Entonces miren lo que nos dice en el Miqueas. Codician, miren, las heredades, las roban, y casas las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho mi Padre, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos. ¿Cuándo la gente no anda erguida? Y ahí lo dice al final, porque el tiempo será malo. ¿Para quiénes? Para los que no andan en el Señor. Recemos, no estamos. Entonces, cuando la gente no anda erguida, cuando enteramente no anda haciendo las cosas de deshonra. Cuando usted anda bien, usted va con la cabeza levantada por donde quiera, usted no tiene miedo absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque enteramente sabe que el Señor anda en su vida. Ahora, si no anda y anda haciendo las cosas malas, hasta el teléfono, por ejemplo, no lo camina en vibrador. ¿Y cómo? Y si anda, por decir, en cosas que no son correctas, no puede andar con esa libertad. No pierde, no la tiene, pues. ¿Por qué? Porque no es libre. Dice el Señor que solo la palabra nos hace libres. Y entonces debemos de saber que estábamos en el 8, creo. Puso eso.
Sí, ajá. Bueno, vamos a leerlo entonces. Dijo también esta parábola: tenía, dice, un hombre una higuera plantada en su viña. Miren, vuelve el nombre, su viña. Y vino, dice, a buscar frutos en ella y no lo halló. Entonces vamos a ponerle ahora: el Señor buscaba frutos en mi vida, por ejemplo, antes de que estuviera con Él. ¿Los hallaba? Ninguno, más que de maldad, más que de perdición, más que de altivez, más de orgullo, de prepotencia. Y vaya poniéndole cuantas cosas, de envidioso, chismoso, y todo lo tenía. Todo lo tenía. Entonces no había fruto. El Señor vino a buscar en mi vida frutos, pero no tenía. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo para relacionar un poco. Lo que estoy buscando en el Señor es que lo podamos entender. Y dijo al viñador: he aquí, dice, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Cortarla, ¿para qué? Inutilizar también, miren lo que dice, la tierra. O sea, al Señor no le gusta que la tierra sea mal utilizada. Lo mismo con nosotros. Quiero que entendamos, quiere que estemos dando fruto, no estemos siendo mal utilizados. El 8, mire, entonces respondiendo le dijo: yo les digo en el Señor. Cuando yo leí esta palabra en su momento, dije yo: el único hablando aquí es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué les digo el único hablando ahí es el Señor Jesucristo? Porque es el único intercedor entre ustedes y entre nosotros todos y el Padre. Y porque dice, miren, le dijo: Señor, déjala todavía este año. Y miren, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, quien pone la gracia en nosotros es el Padre a través de su Hijo amado, para que yo cabe y la abone. Y luego nos dice: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea, primero lo primero. Yo me imagino a Jesús: papá, me mandaste a la cruz, yo ya fui por ese hijo, déjame que yo primero lo cambie. Ahora, si luego no cambia, como el ladrón de la cruz, uno sí quiso cambiar, el otro no. Bueno, entonces el que cambió fue a la vida eterna, y el que no cambió, ¿dónde fue? Al infierno, porque la palabra lo manifiesta. Entonces quiero que entendamos, para que entendamos lo que sucede. Estábamos, después del 8 íbamos, no, ahí estaba bien, pero íbamos ya después, ya ahorita. No sé si entendimos el de que dice: juntan casa a casa y añaden heredad a heredad. O sea, los que pasan más afanados en las cosas del mundo. Quiero que entendamos. Ha llegado, dice, a mis oídos de parte de mi Padre de los ejércitos, que las muchas cosas, casas, han de quedar, dice, asoladas, sin moradores, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de vino, dice, producirán un bato. Y un homer de semilla producirá, dice, un efa. Hay de los que se levantan, para que vayamos entendiendo un poquito mejor, que siempre habla de nosotros. Hay de los que se levantan de mañana para seguir, miren, la embriaguez. Pero lo que da a entender, quiero que entendamos que habla a veces de embriaguez, quiero que habla de vino, pero lo que nos da a entender es embriaguez de seguir en el afán. Ya nosotros creo que no lo hacemos, pero antes la gente desde las 3 de la mañana andaba afanado, porque lo que a nosotros nos habían manifestado es: al que madruga, Dios le ayuda. Y no se trata de eso, porque la bendición suya y mía ya está. Y lo podemos ver, si quieres, y regresamos ahí donde estamos, en el Deuteronomio 28:2, para que usted vaya entendiendo que no es porque madrugue, deje de madrugar. No. Lo que nosotros necesitamos es estar con el Señor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y lo que dice ahí, miren, y te alcanzarán. Lógicamente, ¿cuándo lo van a alcanzar? Cuando nosotros estamos oyendo la voz de mi Padre, tu Padre. Entonces quiero que entendamos: si no lo alcanza, diga usted, pues entonces es por algo que todavía yo no estoy haciendo conforme a la voluntad del Señor. Pero quiero que entendamos que ya todo está hecho y ya todo está dado. Y voy a leer, pónganme el 2 de Pedro 3:9, ya lo hemos leído un montón de veces. ¿Por qué la gente dice a veces: pero yo, ¿qué será que no? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no recibo esas bendiciones de las que hablan? Entonces, quiero que entendamos, ¿por qué no se reciben? Porque hay cosas que la gente todavía no ha querido entender, es que lo que le falta es perdón o falta de arrepentimiento. Lo dice aquí, mire.
El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Es la bendición suya y mía. Según, miren, algunos la tienen por tardanza. Hay gente que dice, bueno, yo pues todavía no estoy bien, pero yo estoy esperando el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es ya. ¿Qué es lo único que nosotros necesitamos? Es recibir al Señor. No esperar a seguir con que si tiene un enojo con alguien, no, si Él no viene yo no voy. Usted perdónelo. Desde el momento que usted perdona, usted se liberó de cualquier situación. Y eso es lo que quiero que entendamos. Miren, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino dice que es paciente, miren, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al. O sea, si usted no se arrepiente, entonces va a seguir como tal. Pero si usted se arrepiente, va a ver la diferencia en su vida. Eso es lo que quiero que entendamos. Regresemos donde estábamos, en el Isaías 5, se le pasó, por ahí. 5, creo que íbamos por el, no sé si el 10 o algo más, 5... el 14, porque creo que íbamos por ahí. No, por ahí. Ahí, por ahí. Hay de los que se levantan, dice, para seguir la embriaguez, que se están, dice, hasta la noche. Oiga bien, hasta que el vino los enciende. Entonces cualquiera dice, no, eso es a los borrachos. No, se refiere cuando nosotros estábamos más afanados en las cosas del mundo. Bueno, yo les digo que yo me iba a trabajar y yo creo que empezaba creo que a las 6 y terminaba a las 4 de la mañana. Así pasaba. Una vida de puro trabajo. O sea, hacía y así como hacía, se iba. ¿Por qué? Porque no estaba en el Señor. Entonces cabe la parte que el Señor dice en la Biblia, que usted estaba echando dinero en saco roto. Por más que usted trabaje, siempre las situaciones van a ser diferentes. Y va a decir, ¿y por qué será que yo agarro y mire esto y lo otro? Y al final termino en números rojos. Pero es por eso. Quiero que vayamos entendiendo. 12, ¿verdad? Y en su banquete, dice, hay arpas, beiruelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran ¿qué? O sea, no dábamos tiempo al Señor, no dábamos espacio al Señor, mire. Y no miran las obras de mi Padre, ni consideran la obra de sus manos. Dice el Señor que a veces, dice hay una parte donde dice que pedimos y no se nos da porque pedimos mal, porque cuando lo que pedimos lo utilizamos más para otras cosas antes que para comer, pues tal vez para comprar ropa o cosas que no ocupamos. Vanidad. Vieran cuántas cosas uno a veces al final no haya que hacer porque las compró solo por una parte impulsiva, Ni consideran la obra de sus manos, o sea, el trabajo. Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Enteramente por lo que nosotros deberíamos de luchar, de vivir, es buscando al Señor para nuestras vidas, porque enteramente es el que nos va a dar enteramente lo que nosotros necesitamos. Repito, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, miren, conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque más que se van a veces por lo que les dicen otros de pura doctrina de hombre y prefieren creer más antes que escudriñar la palabra. Y miren lo que nos dice el 14. Por eso dice, ensanchó su interior el Seol. Ese es el infierno. O sea que la gente busca más para ese lado. Y sin medida, dice, extendió su boca. Hablábamos más de la cuenta. Y allá dice, descenderá la gloria de ellos. ¿A dónde? Al infierno. Solo quiero que entendamos una cosa. Si no se arrepiente. Pero si nosotros nos hemos arrepentido, y si alguien todavía no se ha arrepentido y se arrepiente, quiero que entendamos que vamos directo a la vida eterna. Pero el que no se arrepiente, lo que ha hecho es ensanchar más la boca del infierno, aunque ya sabemos que dice que la calle al infierno es ancha y para las cosas del Señor es estrecha. Y su multitud, dice, y su fauto, y el que en él se regocijaba, dice, y el hombre será
no sé si vamos entendiendo. ¿Cuándo es humillado? Cuando estábamos como estaba Job. Cuando él fue exaltado, una vez que él llega a los pies del Señor en su vida, entonces él es exaltado. Y además de ser exaltado, dice la palabra que tenía, por decir, creo que eran 500 yuntas de bueyes, después el Señor le multiplicó a 1000. Parece que tenía 6,000 ovejas, le dio 12,000. Y camellos y bueno, todo lo que él tenía se lo multiplicó. Lo único que le dio lo mismo solo fueron los hijos, no se lo multiplicó. Eso sí tuvo lo mismo. Entonces y el varón será, dice, abatido. ¿Cuándo es abatido uno? Cuando andaba en el mundo y el Señor ya lo tira. A mí yo lo he manifestado. Y usted me pregunta, ¿qué fue lo que le pasó? Fue la parte económica. La parte económica. Y yo lo he manifestado. Pero ¿cuál fue lo mejor en mi vida? Que cuando Él llegó a mi vida, buscaba la parte económica, por eso llegué a los pies de Él. Y lógicamente primero por Él, porque nosotros no lo buscamos a Él, sino es primero Él a nosotros. Y me enseña que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces dije yo, ¿para qué voy a seguir corriendo por lo que no me va a llevar? Entonces, ¿qué es lo que por lo que enteramente hay que correr? Es por la vida eterna. Porque lo demás todo se va a quedar aquí. Ustedes miran a ver si miran detrás de un féretro o ataúd por ahí, si se llevan, que sea un carro, una bicicleta o algo, le podrán tirar la gorra que andaba, un sombrero, pero ahí no le ponemos nada. Entonces quiero que entendamos, si no nos vamos a llevar nada, entonces ¿por qué vamos a correr? ¿Por qué seguir corriendo, en el caso mío, por lo que no me voy a llevar? Entonces quiero que entendamos. El hombre será humillado, dice, y el varón será abatido. Y serán, dice, bajados los ojos de los, ¿de qué? De los altivos, o sea, de los que andan, que creen que no tocan el piso y cuantas cosas, ¿verdad? Pero mi Padre de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Padre Santo será santificado con justicia. Y los corderos serán, dice, apacentados según sus costumbres, y extraños devorarán los campos desolados. ¿De los quiénes? De los ricos. Pero sabemos que los que estamos en el Señor, Él es el que nos va a guardar en todo momento. Creo que no sé si llegarlo hasta ahí. No sé si llegaba hasta ahí. Pero espero en el Señor que hayamos logrado entender qué es lo que nos da a entender el Señor a través de esa bendita parábola. Sí, está ahí. Hay de los que, bueno, ahí estoy. Hay de los que traen, dice, la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, vengan ya, apresuren su obra y veamos, acérquense y venga el consejo ¿de quién? Del Padre, del Santo de Israel, para que lo sepamos. Y luego nos dice, hay de lo que a los malos dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de ¿quién? De sí mismo, no es del Señor, de sí mismo, donde creen que todo lo que está bien para ellos. Hasta ahí lo vamos a llegar. Solo digámosle ya, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permita que cada uno de los que estamos aquí hayamos podido recibir esta bendita palabra, que nos deje ese discernimiento espiritual, Señor, para poderla entender y hacerla nuestra. Sepamos que tú hablabas de nosotros y no de una planta. Yo eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.